La omnipresencia de consejos sobre cómo amarse a uno mismo es innegable en estos días. Y por todos lados ves las velas cubiertas con cuarzo rosa que manifiestan el amor propio. Y las barajas de cartas con afirmaciones positivas. Y hasta las almohadas grabadas con miles de frases de autocompasión. Y por si fuera poco, pues estamos todos los que nos las pasamos en internet hablando de la importancia de lograr este famoso amor propio. El amor propio vende indudablemente, pero ¿realmente lo estamos comprando por lo que verdaderamente es? Si bien todo esto muchas veces puede parecer cursi o simplificado en exceso, e incluso puede confundirse en la práctica con resultados que son mucho más negativos y que van desde la indiferencia hasta el egoísmo, la realidad es que ser más amable y aceptarse más a uno mismo, pues indudablemente es importante para el bienestar mental y para la salud en general y para poder vivir una vida más satisfactoria y feliz. Y aunque todo esto es mucho más fácil de decir que de lograr, pues tenemos que darnos la oportunidad de poder intentarlo. Y por eso hoy te voy a dar 5 consejos prácticos que nadie te dice sobre cómo realmente lograr amarte a ti mismo, que van mucho más allá de las frases inspiradoras que suenan muy lindo, pero pues que al final no logran ningún cambio. Lo primero es que pienses en el amor propio como una práctica y no como un destino, y busques tu propia definición de amor propio. No existe una línea de meta final cuando oficialmente te amas a ti mismo. Y a veces das 2 pasitos para adelante y 3 para atrás. El amor propio no es constante ni es permanente. Y está bien que estés unos días arriba y otros abajo. El amor propio tampoco es lo mismo que estar enamorado de uno mismo. Así es que si la palabra amor pues, te parece demasiado, piensa que vas a trabajar en lograr la aceptación o la neutralidad. O sea que vas a aceptarte como eres y lograr verte objetivamente para de ahí partir. Nos acostumbramos a definir el amor en el sentido del cuento de hadas, donde todo tiene que ser perfecto. Y por eso vamos y aplicamos la misma presión al amor propio. Y esto no es realista. No tenemos que amar todo sobre nosotros mismos. Y hay días que son más fáciles que otros. Resulta que, pues al igual que con las relaciones a largo plazo, pues amarnos a nosotros mismos requiere de compromiso y perseverancia. Tienes que practicar con conciencia todos los días y esforzarte siempre. Así es que no esperes cultivar nuevos patrones de pensamiento sobre ti mismo de la noche a la mañana. Como cualquier hábito, aceptarte y ser más amable contigo mismo necesita ser practicado constantemente. Número 2, no tienes que amar tu realidad para amarte o aceptarte o perdonarte a ti mismo. Piensa en estos amigos y familiares más cercanos que siempre están ahí con amor por ti cuando estás en tu peor momento o en el menos exitoso o en el más negativo. ¿Y cómo lo haces tú también por ellos? Ahora analiza si te estás tratando de la misma manera. Amamos a nuestros amigos y familiares a pesar de sus defectos, pero es bien difícil para muchos de nosotros amar a nuestro yo defectuoso. Cuando nos damos cuenta de que la perfección no es un requisito previo para ser amado por otras personas o amarse a uno mismo, pues entonces podemos empezar a practicar la autoaceptación y eventualmente el amor propio. Pero la verdad es que cualquiera que haya estado agobiado por estos quisiera o debiera o pudiera si pudiera, sabe que aceptar tus errores o imperfecciones pues puede parecer casi imposible a veces. La mayor parte del sufrimiento viene de este deseo de que las cosas sean diferentes de como en realidad son. Pero para aceptarnos a nosotros mismos con todas nuestras imperfecciones, pues primero tenemos que reconocer nuestra realidad. Dicen por ahí que lo que resistes persiste. Entonces, si niegas lo que está sucediendo, pues es más probable que te quedes atrapado en este diálogo interno negativo de pues no debería ser así o no debería haber hecho esto o aquello. Pero si practicas el reconocimiento de tu realidad en términos que estén libres de juicios y cambias el argumento a esta es mi situación o esto es lo que pasó, pues es más fácil aceptar y dejar atrás las cosas que no puedes controlar. Y la palabra clave aquí es aceptar. No tiene que gustarte lo que está pasando, solo reconócelo y acéptalo. Está bien y es natural sentirte decepcionado porque no te llamaron para una segunda entrevista de trabajo, pero acepta los hechos de la situación. No devolvieron la llamada y estoy decepcionado o decepcionada.
Estar decepcionado no significa que tú seas una decepción. La idea es evitar quedarte atrapado en esta espiral de culpas. Primero validas tus pensamientos y sentimientos y luego practicas la autoaceptación en lugar de castigarte todo el tiempo por lo que deberías haber hecho de una forma diferente. Incluso si de verdad la regaste muchísimo en esta famosa entrevista de trabajo. El perdón a uno mismo es una práctica que fomenta el amor propio y la aceptación. Y aunque es mucho más fácil en la teoría que en la práctica, identificar la sabiduría que obtuviste de una situación específica te ayuda a lograrlo mucho más fácil. Si una relación no funcionó, pues trata de no ser duro contigo mismo por el tiempo que invertiste en esta persona o por la forma en que actuaste y de la que pues no estás muy orgulloso o orgullosa. En lugar de eso, pregúntate qué aprendiste durante este tiempo que puede beneficiarte en un futuro. El amor propio no significa que ya no vamos a cometer errores, sino que nos ayuda a asumir la responsabilidad cuando hacemos algo que no nos hace felices para que podamos avanzar más fácilmente. Y también es importante que sepas que este proceso de aprender a aceptarse y perdonarse a uno mismo pues puede llegar a generarnos mucha tristeza, porque cuando te das cuenta de cuánto tiempo has pasado castigándote a ti mismo o comparándote con los demás, o a lo mejor convencido de que eras malo o que algo estaba mal contigo, pues puede haber mucho dolor. Y eso está bien, o sea, es normal e incluso es saludable que te des tiempo para sentir esta pérdida, siempre y cuando finalmente trabajes para aceptar lo que sucedió en tu pasado, para poder seguir adelante y aceptar el futuro como una oportunidad para vivir de una manera diferente. Número 3, desafía la narrativa mental negativa aferrándote a los hechos. Los budistas explican el sufrimiento como 2 flechas. La primera es el evento desafortunado que nos sucedió. Es una flecha dolorosa, pero está fuera de nuestro control. La segunda es la historia que nos contamos sobre este evento. Y es ahí cuando agregamos el sufrimiento autoinfligido. El amor propio significa no dispararnos a nosotros mismos con esta segunda flecha. A ver, la primera flecha podría ser el hecho de que un ser querido muere. Y la segunda es que te estés diciendo a ti mismo que no habría muerto si lo hubieras convencido de ir al médico antes, o de que hubiera pedido una segunda opinión, o que a lo mejor tenías que haber pasado las últimas vacaciones con esta persona. Claro que la situación de por sí es emocionalmente dolorosa, pero la historia que nos contamos al respecto es generalmente la que nos ocasiona más sufrimiento. La buena noticia es que cada uno de nosotros puede decidir no hacer que la situación sea más dolorosa de lo que en realidad es. Y si el arrepentimiento u otros pensamientos negativos empiezan a filtrarse sobre un evento doloroso, pues siempre podemos concentrarnos en analizar exclusivamente los hechos y ver si hay evidencia en contra de estos pensamientos o si hay algo que puedas identificar que haga que las cosas parezcan menos malas. Y no estás negando la realidad, sino señalando todas las cosas que existen al mismo tiempo. Si a lo mejor te despidieron de tu trabajo, ¿significa que eres malo en lo que haces o hay evidencia que demuestre que no tuvo nada que ver con tu desempeño? O a lo mejor tu desempeño en el trabajo se vio afectado debido a desafíos que estaban fuera de tu control. O a lo mejor realmente no eras bueno en tu trabajo porque no coincidía con tus habilidades y fortalezas. Pero eso no significa que seas una mala persona. Cuando identificas todos los hechos, puedes reconocer qué cosas están dentro de tu control y cuáles no lo están. Otra forma de desafiar esta narrativa negativa interna es preguntándote de dónde vienen estos pensamientos. Trata de averiguar de dónde viene esta historia que te estás contando y si es realmente cierta. Estas preguntas te pueden ayudar a darte cuenta de que los pensamientos negativos que tienes sobre ti, pues muchas veces no son hechos, sino que son resultados de condicionamientos culturales o incluso vienen desde la infancia. A veces, por ejemplo, pues estamos interiorizando la voz de esta mamá que tenía baja autoestima y que se estaba recriminando a sí misma siempre que cometía errores. O a lo mejor este padre que se la pasaba señalándote lo que él percibía en ti como defectos desde su perspectiva.
aprendiste por imitación o te creíste que la opinión del otro era la absoluta verdad. Romper patrones es difícil porque primero tienes que verlos y luego tienes que cuestionarlos, pero es un gran paso para cultivar el amor propio. Todo cambia cuando te das cuenta de que los patrones negativos, como el de ser muy crítico con tu cuerpo, tus habilidades, pues pueden terminar hoy mismo y terminan solo contigo. El amor propio no se trata de estar culpando a nuestros padres o a quienes nos criaron, porque pues lo más seguro es que ellos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. Y aunque no somos responsables de las formas en que fuimos lastimados o malinterpretados o descuidados cuando éramos niños, sí es nuestra responsabilidad como adultos abordar y ajustar las estrategias que vamos a desarrollar para poder lidiar con este dolor. Nuevamente se trata de aprender a aceptar lo que sucedió en el pasado para poder superarlo. Número 4. Establece límites que te sirvan a ti. Establecer límites seguros en cualquier relación es un paso importantísimo para cultivar el amor propio. Evita dedicar tu tiempo y tu energía a las personas que desencadenan sentimientos de baja autoestima y poco valor. Y me da igual si son padres o amigos o son parejas. Parte de practicar el amor propio es no pedirle peras al olmo. Deja de esperar a que los demás actúen como tú quisieras que actuaran. Establece hoy que en tus relaciones vas a tomar decisiones que se centren en sentirte bien y en la comodidad y en la seguridad y en el respeto y en la comunicación. Y desde ahí, si alguien no te trata como quieres ser tratado, pues a lo mejor tienes que terminar con una relación con alguien que sabes que pues siempre te hace sentir mal contigo mismo y que no va a cambiar. Y si por lo que sea no puedes cortar todo el contacto, pues intenta establecer pequeños límites. Y termínate esa conversación telefónica con esa persona que te está deprimiendo. O no revises el correo electrónico de ese jefe que es tan difícil después de cierta hora de la noche. Y número 5. Recuerda que amarte o al menos aceptarte es una búsqueda que vale la pena. Como te dije antes, los mensajes en redes sociales y en todas partes hoy en día pues pueden hacer que el amor propio parezca superficial o incluso tóxico, porque pues muchos lo usan como una forma de evitar asumir la responsabilidad de sus acciones y te avientan este cuento de pues yo soy así y el que me quiera como soy. O a lo mejor caen en el egoísmo llevando al extremo con el primero yo y luego el resto del mundo. O a lo mejor atribuyen el éxito solo al amor propio en lugar del trabajo duro. Pero el amor propio, bien entendido, tiene el potencial de impactar profundamente tu vida si lo defines como una aceptación de quién eres y un compromiso con el crecimiento personal, trabajando todos los días en esos cambios de lo que no te está funcionando. Y también que quede muy claro que el amor propio no es estarse rascando el ombligo mientras te centras exclusivamente en ti. Y de hecho, es la mejor manera para tener relaciones amorosas y saludables, o para ser un buen padre o madre, o para compartir tus dones en este mundito y con tu gente, para que por imitación del ejemplo de tu comportamiento, se vaya extendiendo cada vez más y más y más lejos. Espero que todo esto te sirva mucho. No te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.